Hola chicos y chicas de tercer semestre, vamos a continuar con nuestras clases. La vez pasada partimos del hecho de definir principalmente qué era Estado, ¿no? Qué es nación y qué es mexicano. Iniciamos con el Estado y para eso vamos a ver una serie de lecturas, ¿no? La manera de resumen, para destacar algunos de los elementos de cada uno de esos conceptos. Lo primero iniciamos con Jean-Jacques Rousseau en el contrato social y ya vimos algunos elementos y continuamos con esa lectura. Y ahora nos habla del pacto social. Y el autor dice, el estado primitivo no puede subsistir y el género humano perecería si no cambiase de manera de ser. Lo vamos a ver hoy mismo más adelante un poco, cuando el ser humano eh, surge, ¿no? Como tal, que no es que un día no existiera y al otro sí, al menos no desde la idea de la evolución. En la medida que el ser humano se va haciendo cada vez más inteligente, se va desarrollando más a través del lenguaje, como lo vimos la clase pasada, el lenguaje le permite transmitir conocimientos y saberes y le ahorra mucho tiempo a las nuevas generaciones. Por ejemplo, imagínense que ustedes tuvieran que hacer su clase, ¿no? A lo mejor alguna sí, ¿no? Pero imagínense que ustedes tuvieran que hacer su clase y ustedes tendrían que investigar primero, o mejor dicho, primero tendrían que dialogar o filosofar sobre cómo se va a investigar, qué método podrían aplicar, porque lo desconocen todo. Entonces sería probar, a ver, vamos a solo imaginar, no, pues no funciona. Vamos solo a filosofar, no, pues no funciona. Vamos a usar la lógica, no, pues no es suficiente. Necesitamos un método de comprobación y ustedes redescubrirían el método científico. Y ahora pues vámonos a buscar un buen de periódicos y crónicas de la época para ver qué dicen, en qué se contradicen, ¿no? O sea, lo que quiero yo decir es muchísimo trabajo. Es más sencillo que nuestros antecesores hayan escrito, hayan redactado, hayan usado el método científico y nosotros leamos sus trabajos, ¿no? Como es esta lectura del contrato social, las lecturas que vamos a estar viendo. Tú, en la antigüedad, ustedes, ¿no? El género humano, imagínense tener siempre que reaprender que el leopardo te come, que el mamut te aplasta, que el fuego quema, que en la noche no ves nada, que cierta agua está contaminada, o sea, no subsistiría, ¿no? O sea, no avanzaría, no evolucionaría. El lenguaje le permitió que los padres le dijeran a los hijos, ¿no? No te comas esa mora, no te comas ese animal, aléjate de esta zona, no te metas en tal lugar y se va preservando la humanidad. Ahora, como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio de conservarse que formar parte de una agregación, una suma de fuerzas que pueda exceder a la resistencia, ponerlas en juego por un solo móvil y hacerlos obrar en armonía. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Ustedes, si se esfuerzan mucho, a lo mejor hoy pueden levantar, aquí tengo una pesa, ¿no? Una pesita. A lo mejor hoy pueden levantar una pesita, ¿no? Así, sin problemas. Pero si a lo mejor intentan levantar dos, ¿no? Ya sería como muy difícil. Pero si yo me la paso no sé cuánto tiempo, porque no soy preparador físico, levantando pesitas diario, en algún punto mi fuerza aumentará y puedo levantar dos pesas sin problema. Pero nuestro cuerpo y nuestra fuerza tiene un límite, de hecho tiene muchos, ¿no? Pero en este sentido, hablando de la fuerza, tiene un límite. Levanten un carro, no van a poder por mucho que entrenen, ¿no? Aunque hay ahí dos, tres casos extraordinarios, pero bueno, la mayoría no podría. Levanten un edificio, ¿no? Para ponerlo lógico. Pues no podrían, ¿no? O sea, su fuerza no bastaría. Muevan una piedra, ¿no? Grande, su fuerza no bastaría. Entonces, creen una nueva fuerza, ¿en qué sentido? Pues saquen otro brazo, ¿no? Saquen otra pierna. Pues tampoco podemos. Entonces, ¿en dónde va a estar la fuerza? Y ahí está la imagen representativa, en la unión, en la suma, ¿no? Si yo puedo cargar, no sé ni cuánto puedo cargar, pero digamos 40 kilos, ¿no? Dos garrafones, que sí lo he hecho. Y su compañero Francisco puede cargar otros 40 y su compañero Pedro otros 40, ¿no? Y Valeria y Maya, como igual están bien fuertes, otros 40, ¿no? Entonces multiplicamos 4 por 5, 20 y entre todos podemos levantar hasta 200 kilos.
¿no? Y ahí sí podríamos a lo mejor mover un carro, mover una piedra, ¿no? Etcétera. Pasa lo mismo en ejemplos como la resolución de problemas, ¿no? Que hay, no sé, un incendio. Si solo va uno, es muy difícil apagarlo. Si van varios, pueden contenerlo. Que tenemos problemas de alimento. Si solo uno va a producir y a recolectar el alimento, pues no va a alcanzar para todos. Pero si varios van en la búsqueda de ese alimento, pueden traer más, tan solo con cargar, ¿no? Porque si hay muchos árboles de manzana, pero yo solo puedo traer 10 manzanas al mismo tiempo, pues no voy a traer más que 10 manzanas. Pero si vamos 5, 6, podemos traer hasta 100, 200 manzanas. En la suma de voluntades, de esfuerzo, va a haber una fuerza que les va a permitir resolver conflictos, ¿no? Continuamos. Si hay dudas o quieren participar, me interrumpen. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y nosotros recibimos además a cada miembro como parte invisible del todo. Este acto produce inmediatamente, en vez de la persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo, lo que nosotros vamos a llamar sociedad, o lo que nosotros sociedad. En ese sentido, hay una serie de valores que ustedes los conocen, más o menos, ¿no? Hay una serie de ideales, hay una serie de principios de lo que es nuestro y de lo que no es nuestro, de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable, ¿no? Al interior de cada sociedad. ¿Y qué tan grande es una sociedad? Hoy en día es muy complicado delimitarla. ¿Por qué? Porque técnicamente Pachuca es una sociedad, ¿no? Los pachuqueños. Pero dentro de los pachuqueños hay otras sociedades, los que le van por ejemplo al Pachuca, los que le van al América, los que le van al Cruz Azul, los que les gusta el cine, los que no les gusta el cine, ¿no? O sea, hay micro sociedades al interior, pero los grandes valores fundamentales o las grandes preservaciones de la vida están más o menos homogenizadas. Es un delito matar aquí y en prácticamente todo el mundo. Es un delito robar aquí y prácticamente en todo el mundo. Entonces, la gente se da cuenta que en la asociación no solo hay más fuerza para poder mover piedras, para poder apagar incendios, para poder traer mayor comida, etcétera, sino que también empieza a haber una organización y una administración mejor de preservación. No, hoy en día, lo mencionaba la clase pasada, estamos muy acostumbrados a sobrevivir, ¿no? O sea, la esperanza de vida, no recuerdo cuánto está en México, pero debe de estar alrededor de los 70 años. Y nadie piensa morir antes de eso, ¿no? Aunque se den los casos. Pero en la antigüedad, a lo mejor con 20 años ya eras viejo, ¿no? Con 30. O había personas más grandes, pero no eran la mayoría, eran 2, 3 y se convertían en los sabios, ¿no? Porque todos los demás habían muerto antes. Unidos sobrevivimos más, y hay muchos ejemplos en la historia, pero quizás alguna película posapocalíptica se los pruebe, ¿no? O sea, uno solo contra un buen de zombies, pues se muere, pero un grupo de personas puede sobrevivir más tiempo. El mismo autor, ¿no? Nos va a decir que esta persona publica esta sociedad en ese momento, que así se forma, dice, por la unión de todos los demás. Tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad, ¿no? Ahí se fue un 5 por la referencia, se me olvidó quitarlo. Y toma ahora el de república o de cuerpo político, que es llamado por sus miembros Estado, cuando es pasivo, cuando es la concepción del Estado, de esa ciudad que se organizó, de esa comunidad, ¿no? Que va a adoptar normas, va a adoptar leyes, va a adoptar tradiciones, y con el paso del tiempo, en muchas de esas ciudades, en muchas de esas sociedades, esas leyes se van a convertir en un marco legal escrito. En otras se quedarán como tradiciones orales. Y todavía lo tenemos hoy en día, ¿no? No sé, una tradición oral, o sea, por ejemplo, una tradición, una ley actualmente es, por ejemplo, la de tránsito, ¿no? Donde te piden tu licencia para manejar. O sea, es una ley, está ahí establecida y aplica a todos los que quieren manejar.
pero también tenemos eh, leyes o reglamentos no escritos. Por ejemplo, um, ¿cuál será? Por ejemplo, a ver, no sé, lo voy a decir y ustedes me dicen si sí o si no, sobre todo los chicos. Normalmente cuando los hombres vamos al baño, ¿no? Hay unos urinales donde estando de pie, ¿no? Hacemos nuestra necesidad. Una ley no escrita es como que tú no volteas a ver, ¿no? La intimidad del otro hombre, ¿no? Por eso hay como unas separaciones. ¿Cierto o falso, compañeros? No, cierto. Sí, profe. Ok. En el caso de las mujeres, chicas, yo les pregunto, por ejemplo, otra como así, norma no escrita es que si una chica te dice, ¿me acompañas al baño? La acompañas, ¿no? Porque necesita cierto apoyo, te quiere contar algo, necesita ayuda con algo. ¿Cierto o falso? Ah, sí, sí, cierto. Cierto. Cierto, ¿no? O sea, perdón con el ejemplo, pero no se me ocurrió otro. Pero es así, o sea, eso no está escrito en ningún lado, ¿no? Hay artículo 335, cuando una mujer te pida, ¿me explico? Sin embargo, al interior de nuestra sociedad es algo que se da, ¿no? Entonces, hay muchas otras. ¿Alguna que se les ocurra en lo que yo tomo agua? Como de estas leyes no escritas, pero que están presentes. Una vez, bueno, va a sonar chistosa la referencia, pero es un monólogo de Franco Escamilla. Ok. Estaba explicando que ya es como una especie de, igual así como que de acuerdo, lo del choque de puño, ya esto sería como que una falta de educación que no lo respondieran entre los hombres. Ah, ok, sí, ¿no? Que si alguien te hace así, tú dices, no tengo ni la menor idea, pero lo chocas, ¿no? Ok, va, podría ser. ¿Alguna otra? También como cuando llegas a un nuevo lugar, ¿no? Saludar o al menos decir buenas tardes o algo así. Como que hasta cuando alguien no lo hace, como que todos se quedan así de, ay, ¿por qué no nos saludó, no? O no dijo nada. Ok, me parece muy bien. ¿Otra? ¿Alguna otra? Que el hombre va del lado de la banqueta, bueno, del lugar del De la peligro, calle, algo así. ¿no? Ajá. Ajá. Ok, sí, ese estilo de normas se han perdido, pero un poco, pero no, o sea, siguen vigentes en muchos momentos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna otra? También puede ser ceder el lugar a personas adultas mayores, ¿no? O embarazadas o así personas con discapacidad o algo que necesiten el asiento. Casi siempre cualquier persona pues lo da el lugar. Sí, desgraciadamente creo que últimamente ya no tanto, aunque todavía en gran medida eso se respeta, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Otra? ¿Alguna otra que se les ocurra y continuamos? Que no debes mascar el chicle así como tronándolo, no sé, con la boca abierta. Sí, ¿No? también no se aplica mucho, pero sí, ¿no? Creo que ya quedó claro esa parte. Entonces, dentro de una sociedad va a haber, con el tiempo, ¿no? Leyes y normas. Por ejemplo, supongamos, ¿a quién de aquí le gustan los videojuegos? A nadie, creo. ¿A nadie? Ah, ok, entonces otro ejemplo. ¿A quién de aquí le gusta leer libros? No en el sentido académico, más como entretenimiento. A A mí, mí, Dos, ok. ¿A quién de aquí le gusta ver series en internet? Pues igualmente. más o menos. sí, sí. Creo que fue más las series que los libros. Nos quedamos con las series. Supongamos que formamos un club que se llame el Club de Series Privado, ¿no? No se me ocurre un nombre mejor. Club de Series Privado. Y nos empezamos a juntar, nos empezamos a mandar mensajes, somos un grupo en WhatsApp, un grupo en Facebook, ¿no? Y de repente Pedro agarra y nos spoilea X capítulo, ¿no? Y le va a decir, no, Pedro, eso no se debe de hacer, ¿no? Ah, no, no te preocupes, no lo vuelvo a hacer, ¿no? De repente Maya nos pasa una serie, pero japonesa, romántica, ¿no? Y a nadie del resto del grupo le gustó y decimos, no, Maya, no nos mandes romance japonés, ¿no? O sea, que sea
¿Americanizado o en español? Ah, ok, no hay problema. Pero de repente Valeria dice, oye, ¿puedo invitar a mis dos primas, ¿no? Al club, porque también les gusta mucho la serie. Ah, pues sí, venga, ¿no? Francisco dice, ah, yo puedo invitar a mis otros primos y amigos. Ah, pues sí, ¿no? Y pasamos de ser 4 o 5 a de repente ser 30, a de repente ser 60, ¿no? Y de repente en esos 60 a cada rato nos están spoilando finales, a cada rato nos están mandando romance japonés. Y por más que les decimos, oigan, no manden esto, ya habíamos dicho esto y el otro, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Los miembros fundadores, ustedes 4 se juntan, ¿no? Y eligen, por decir, a Valeria de presidente. Y Valeria agarra y entre todos hacen un escrito. Y esa ley que era hablada se legaliza, se hace escrita. Reglas del club de series privada. No spoilear finales. No romance japonés, ¿no? Y se les manda al club, ¿no? Medio lo acatan, ahí funciona. Y de repente de 60 miembros pasamos a 100, a 120, a 200. Y aunque saben que está la ley, hacen lo que quieren. Y entonces se reúne otra vez, ¿no? Ese consejo. Y dicen, ¿saben qué? Pues necesitamos una sanción. El que la viole va para afuera. Se implementa. Y efectivamente los que a continuación siguen spoileando y mandando romance japonés son sacados del grupo. Por lo tanto, los que están dentro del grupo que les gusta y quieren permanecer, aunque quieran spoilear y aunque les guste el romance japonés, no volverán a expresarlo porque saben que estarán fuera del grupo. Este es un ejemplo muy sencillo, pero así se va conformando la ley y la sociedad. Al interior de cada una, por el contexto, por el ambiente, por el medio. Para unos será prohibir el anime, ¿no? Para otros, ya en términos más reales, es darle más derechos a la mujer, a otros es menos. Para otros es más honra a los ancianos, para otros menos honra a los ancianos. Para algunos es más importante la agricultura, para otros va a ser más importante la industrialización. Y como eso va a pasar, muchas cosas. Ahora, el autor dice, respecto a los asociados, dice, toman colectivamente el nombre de pueblo y se llaman en particular ciudadanos en cuanto son partícipes de la autoridad soberana y súbditos en cuanto son sometidos a la ley del Estado. Me faltó arriba decir que cuando el Estado, en este sentido de lo que hablábamos de la pasividad, pero cuando es activo, cuando es alguien que ejecuta la ley, alguien que establece la sanción, alguien que toma las decisiones, pasa a convertirse en lo que llamamos soberano, ¿no? Que es activo. Y es poder cuando se compara con otras organizaciones. Entonces, ese estado en la pasividad de la idea de esa sociedad, de lo que esa sociedad tiene al interior, de lo que esa ciudad tiene al interior, que ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo, y soberano en la acción, ¿no? En lo activo, en la toma de decisiones, en el firmar tratados, en hacer muchas cosas. Por eso somos el Estado mexicano y Andrés Manuel es el soberano presidente. ¿Me explico? Porque no es el Estado el que decide todo, sino en nuestro caso una serie de representantes. Ya lo iremos viendo más adelante. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, profe, vamos bien. Perfecto, vamos a seguir. Ahora, seguimos con la idea del Estado. Vamos a ver fragmentos de un artículo de... Cuando digo fragmentos quiero decir que lo subtraje de ahí algunas ideas, ¿no? El origen del Estado de Antonio Guerrero Torres está en una revista que se llama Laberinto, que tiene una citación muy rara. El compendio sería Laberinto 2 y es del año 2000, así lo encuentran por si lo quieren buscar, ¿no? Este autor nos señala que cuando nos referimos a Estado vamos a hablar de una serie de estructuras diversas que guardan entre ellas relaciones, nexos en común y que pueden articularse y juntarse para resolver un problema dentro de la complejidad social. Dentro del Estado existen elementos infraestructurales, en este caso la economía y modo de producción, ahorita hablamos un poquito más de esto, estructurales, que es la política, ¿no? Y superestructurales, que es la ideología y la cultura. Nos vamos a quedar, vamos a hacer una pausa aquí tantito, vamos a ir viendo algunas cosas. A ver, para este autor, el Estado habla de una relación entre estructuras, ¿no? Y esas estructuras se pueden dividir en infraestructuras, estructuras y superestructuras o supraestructuras, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieran conjugar. Cuando hablamos de una infraestructura, hablamos de la base de la sociedad. O sea, ustedes vean la sociedad más que como una pirámide, como un edificio, ¿no? O
casa, como una torre, como un edificio. Ese edificio tiene unos cimientos, que es lo que lo mantiene, ¿no? Que es, se hace, no sé, no soy arquitecto, pero se necesita X cantidad de metros hacia abajo, excavar, hacer firme la tierra, meter como una especie de pilotes para que la tierra no se mueva, para que quede bien dura. Sobre eso se cuela, ¿no? Con cemento se hace una placa, dependiendo del tamaño del edificio, dependerá del grosor y el tamaño de la placa. Y sobre esa base ya se pone una estructura, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, los ladrillos, las vigas, las traves, ¿no? Las cadenas, los castillos. Y sobre esa estructura al final, digamos, los acabados, digamos, lo que se va a ver de fondo, lo bonito, ¿no? Lo vistoso. Así está dividido el Estado también, por curioso que parezca, solo que no lleva cemento, ¿no? En la infraestructura está lo que mantiene al Estado, y lo que mantiene al Estado no es otra cosa que la producción en términos generales. Es decir, si no hay alimentos, si no hay recursos, si no hay servicios, si no hay agua, ningún Estado va a sobrevivir. No olvidemos que como especie natural siempre vamos a buscar la supervivencia. Ese es nuestro fin. Ahora, que prácticamente esté garantizada y que nos olvidemos de ella, porque podemos agarrar 5 pesos, ir a la tienda y comprar un huevo, ¿no? Y lo asas y ya quedaste para comer hoy. Que eso en la historia de la humanidad se había visto, o sea, es algo que le corresponde de la modernidad hacia acá. No quiere decir que no esté presente. Hay una serie de trabajadores agrícolas, agropecuarios, ¿no? De las industrias de la transformación, de manufacturas, que están produciendo para que la sociedad, ¿no? Ahora llamada sociedad de consumo, pues como su nombre lo dice, consuma y sobreviva. Eso sería la infraestructura, todo lo que se necesita para producir, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la estructura es cómo nos organizamos, nuestras reglas, nuestras normas, ¿no? Tanto escritas como no escritas, y cómo negociamos cambios, adaptaciones a las mismas, que en este caso es la política, ¿no? La ciencia política, el arte de gobernar, también llamado. Y esas políticas, esos van a ser esos ladrillos, esos castillos, esas columnas que organizan nuestra sociedad. Hay una producción y hay una organización, ¿de acuerdo? Y hasta arriba, ¿no? Ya en los acabados de la casa, del edificio, viene algo que es bien importante, que es la ideología y la cultura. Acá arriba está la idea de quiénes somos, qué somos, quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, qué es lo nuestro, qué es lo ajeno, qué es lo propio, qué es lo público, qué es lo privado, ¿no? Qué es el deber ser. Y cada sociedad tiene estos 3 elementos: infraestructura, estructura y superestructura o supraestructura. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Para realizar un análisis del origen del Estado, el autor nos plantea que existen cuando menos 2 corrientes, ¿no?, que se pueden usar para explicar por qué se conforma el Estado. Y una es la teoría del conflicto y la otra es la teoría de la armonía social. Vamos a ver pedacitos de ambas. Dentro de la teoría de la armonía social, dice que se establece que la sociedad busca reproducirse a sí misma y para lograrlo es necesario la colaboración de sus miembros. Con el tiempo, estos van corrigiendo y adaptando aquellos elementos que puedan generar un desequilibrio o comprometan a la sociedad misma. Existe una conciencia colectiva, lo que permite la solidaridad, el trabajo en equipo y la organización, así como una división del trabajo en favor de la preservación de la sociedad. En esta teoría es como la positiva, ¿no? Es como la bonita, como lo alegre. ¿Sí, Francisco? Ay, no, perdón, profe, se me activó el micrófono. No se preocupen. Es como la bonita, es decir, nos dimos cuenta que somos iguales, que tenemos las mismas necesidades,
y entre todos nos damos cuenta que la suma de fuerzas y de voluntades nos va a llevar a mejores escenarios y nos unimos por eso, por la idea de estar mejor todos, por la idea de que somos iguales, ¿de acuerdo? Y es básicamente eso, lo resumí muy bien. La teoría de la armonía social es, tenemos las mismas necesidades, nos enfrentamos a la supervivencia, somos iguales y debemos de colaborar para sobrevivir. Hay algunas teorías históricas en la evolución o dentro de la teoría de la evolución en la que el hombre de Cro-Magnon, por ejemplo, era un tanto más individualista. Ojo, no menos inteligente que el Homo sapiens, porque de hecho al inicio estaban muy iguales, pero era menos social. Eso dicen los estudios. Y al ser menos social, aunque físicamente era más alto, más musculoso y más fuerte que el Homo sapiens, solo había grupos muy pequeños, ¿no? Se juntaban para reproducirse, se juntaban para otras cosas y luego hacían una vida más individualizada. El Homo sapiens hacía una vida muy social. Entonces de repente 30 Homo sapiens le daban en la torre a un grupo de 10 Cro-Magnon, ¿no? Porque ahí pues, no es lo mismo que tú seas muy fuerte, pero te agarran entre 3, no vas a hacer nada, ¿no? Esto sería como el ejemplo de que esa armonía social en el Homo sapiens le permitió entender que eran iguales, o sea, que le permitió reconocer en el otro a sí mismo y unirse. Esa sería como la teoría de la armonía social. Ahora, la teoría del conflicto es lo contrario, es como la parte más cruda, más fea, no tan buena, ¿no? En el sentido romanticista de la idea. Y nos dice que dentro de esa teoría, la sociedad buscará resolver problemas, tensiones, contradicciones que pueden tener un origen interno o externo de la sociedad a la que se pertenece. Y la sociedad buscaría en la suma de voluntades la fuerza para resolver problemas que la amenazan. Se diferencia del anterior en el hecho de que la unión surge por la necesidad de resolver una problemática y no por una unión natural, fruto de la empatía, la conciencia de clase y una identidad colectiva. Para poner un ejemplo, bajo la teoría, primero, ¿no?, de la armonía social, ustedes como alumnos de tercer semestre se reconocerían y dirían, oigan, pues somos iguales, estamos en búsqueda de lo mismo que es un título, vamos a crear un grupo de estudio, ¿qué les parece si nos reunimos tal día, platicamos dudas, vemos qué podemos hacer? Y todos dirían, ah, sí, qué padre, vamos a hacerlo. Esa sería como una teoría de la armonía social y generarían su propia sociedad, la sociedad de estudiantes de tercer semestre. En la teoría del conflicto sería, fíjense que el profesor Mariano dejó un trabajo bien difícil, no lo vamos a terminar porque mi clase nos da, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? No, pues yo digo que vayamos con la coordinadora, no, pero a lo mejor vamos con el director, no, a ver, vamos a juntarnos y vamos a echar fuera al profe porque no nos da clase. Ustedes se habrían juntado por un conflicto, en este caso externo, que sería su profesor. Pero a lo mejor, vamos a suponer que hay un séptimo integrante de su grupo que se llama, Luis, ¿no? Aquí no hay nadie que se llame Luis, no. Luis. Y Luis se robó el examen que venía bien difícil y es el único que sacó 10 y todos los demás reprobaron con 4, ¿no? Y ahí para los demás hay un conflicto porque él hizo trampa y están perjudicándolos a ustedes, ¿no? De una u otra manera. Se juntan para exponer a Luis, demostrar que hizo trampa y que lo corran. Ese sería un problema interno, pero en ambos casos surgió un problema, surgió un conflicto que los ha llevado a ustedes a unirse. ¿Cuál es la correcta? No tenemos ni idea. Es decir, lo más seguro es que haya habido las dos. Grupos de Homo sapiens, de personas que se unieron por un conflicto interno o externo, y que a partir de ahí la sociedad se reforzó, se organizó y se crearon estas estructuras de las que hablábamos antes, y sociedades que también encontraron en la convivencia y en la cotidianidad lazos en común, capital social, identificación de unos con otros, identidad, y fueron creando esas sociedades más complejas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, son como las dos caras de la moneda, ¿no?
como el lado como bueno de la sociedad, por así decirlo, ese como sentido de unión, de que todos somos iguales, de que somos un grupo, ¿no? Y ya el otro de la teoría de del conflicto es como cuando le echas tierra a los demás como por tu propio interés individual, ¿no? Algo así. No. La primera sí, la segunda, usted se puso del lado del conflicto. La idea es estar del otro lado, es decir, alguien está pensando solo para sí y el resto de las personas se unen para sacar a esa persona. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ujú. En la del conflicto hay un elemento que está amenazando la supervivencia de los demás y por eso buscan unirse, sumar fuerzas para hacer frente a ese conflicto y sacarlo. Pasa, por ejemplo, con los movimientos feministas. Hay algo que las externo, que ellas le dicen el patriarcado. Y eso, bueno, el patriarcado es fruto de un constructo histórico capitalista. Entonces, el verdadero enemigo no es el hombre, es el sistema. Ahorita lo vamos a ver. Pero, pues explicarle esto a mucha gente es muy difícil, ¿no? Entonces ellas ya agarraron un villano, ¿no? Que es el Estado, que es el hombre, depende de dónde se pongan. Pero en realidad es todo un modo de producción. Ahorita lo vamos a explicar. Pero en el caso de las feministas existe ese enemigo, ¿no? Que genera discriminación, que genera segregación, desigualdad, que eso sí es cierto, ¿no? Y las mujeres se unen para combatirlo, que es lo que está pasando, sería teoría del conflicto. No fue al revés, o sea, no fue, ay, soy mujer, tú eres mujer, qué padre, vamos a hacer un grupo de mujeres para solo apoyarnos entre nosotras, o sea, me explico, no surgió así el movimiento, surge por un conflicto externo a la identidad de mujer, ¿sí? Sí, sí, ya lo entendí. Gracias. No de nada. Los demás, chicos, chicas, ¿bien? Sí, profe, todo bien. Va. Este autor termina, ¿no? Concluyendo y dice, el origen del Estado se da a partir de un excedente de producción, en la que un grupo social se apropia de la misma y crean en torno a ella una estructura que permite el mantenimiento de este excedente y a su vez da origen a claras diferencias dentro de una misma sociedad. Y esta es la palabra clave, producción. Mejor dicho, todo este concepto, excedente de la producción. Llevan en otra materia algo que se llama, o bueno, estudian algo que se llama modos de producción. ¿Ya la llevaron, no la han llevado, medio la llevaron? Díganme. Sí, en la emergencia del capitalismo. Perfecto. ¿Y qué vieron? Platíquenme un poco. Pues abarcamos como desde su génesis y hasta desde, ¿cómo se llama? Desde los mundos de producción precapitalistas hasta cómo se consolidaba el capitalismo en la sociedad moderna y cómo se daba la globalización y todo eso. Ok, perfecto. ¿Y qué es un modo de producción? Quien quiera. Pues como dice el nombre, ¿no? La forma en que se produce una cosa y pues existen varios tipos, como en serie, no, todos esos, la verdad no me acuerdo, pero es eso, ¿no? En general, en la que se producen los objetos. Ok. ¿Alguien más? Es como la forma en cómo se organiza una actividad, ¿no? Por ejemplo, la actividad industrial, la agricultura, la pecuaria y todos esos con el fin pues de producir pues plusvalía, excedentes. Ok, más o menos. ¿Alguien más? ¿No? Pues yo lo vería como
cómo se organiza la sociedad, la forma de organización de la sociedad para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Ok, bien, así déjela, esa me gustó. Sí, es decir, un modo de producción es la forma de organización de una sociedad para, como su nombre lo dice, producir, para sustentarse, para mantenerse, para sobrevivir. Y ha habido varias. Qué bueno que ya las vieron. Yo voy a dar solo un repaso muy breve. Ahora, esta portada me quedó muy bonita. Vamos a dejarla ahí tantito. La pregunta es, ¿y qué es un medio de producción? Ya me dijeron que es un modo, que ahora que es un medio. Pues el conducto, ¿no? Por el cual va a hacer el producto, por así decirlo, ¿no? Que suena como repetitivo. A ver, dígalo Toda con otro ritmo más. la maquinaria, los instrumentos, herramientas. Bueno, eso creo. Ok, muy bien, me gustó, me gustó. Muy bien, tienen una muy buena idea. Vamos a repasar algunas cosas muy puntuales de aquí. A ver, ¿por qué llegamos a esto? Porque aquí este autor nos dice que la sociedad solo es posible, el Estado como tal, solo es posible por un excedente de la producción. Es decir, claro que en sociedades primitivas habían reglas, aunque probablemente no estarían escritas, había orden, a lo mejor había jerarquía, cumplía con esta parte que vimos acá arriba de las estructuras, ¿no? Tenían un modo de producción, que ahorita lo vamos a ver, que es el de comunidad primitiva. Tenían una organización política, a lo mejor el sabio, el chamán, el anciano, el líder, a lo mejor, ¿no? Dependerá de qué grupo estamos hablando. Y una ideología y cultura, ¿no? A lo mejor era que existía el demonio de la noche, que existía los espíritus del agua, ¿no? O sea, existía. Y a lo mejor su cultura era que a las 6 de la tarde se bailaba, ¿no? O sea, son ejemplos muy sencillos, cosas muy compactas, porque seguramente tenían más elementos, pero los desconozco o los desconocemos en general. Habría que entrar en específico. Pero va a llegar en un punto, que ahorita lo vamos a platicar, en que el modo de producción va a impulsar la creación del Estado porque va a dar origen a esto que no se conocía, la palabra excedente. La mayoría de las comunidades primitivas no tenían excedentes, por eso eran nómadas. Cuando el excedente surge, el Estado agarra todo el esplendor, o sea, el Estado va a empezar a agarrar todos los elementos hasta consolidarse en el Estado moderno, ¿no? Que es lo que hoy en día entendemos como Estado, como gobierno, como tal. Lo dijeron muy bien, yo lo voy a leer de rápido. Un modo de producción se refiere a la organización al interior de una comunidad o sociedad por medio de la cual se generan recursos y o productos para la supervivencia y el mantenimiento de ese grupo de personas. Un medio de producción se refiere a la maquinaria o instrumentos necesarios para crear el producto. Y en términos más simples, el modo de producción es una organización del trabajo en una sociedad con la finalidad de generar bienes y servicios. Por otra parte, un medio son los elementos físicos que le permiten a una persona generar esos bienes y servicios. Y vamos a la parte interesante. Y yo creo que nos va a dar tiempo de ver otra cosa. Tengo aquí una lectura pendiente que se llama Trabajo y Ciudadanía. Quiero meterla para meter dos cosas. Elementos de la idea de trabajo y elementos de la idea de estado de bienestar. Y ya con eso terminamos estado. Yo creo que eso será unos minutos el lunes. Pero hoy me voy a brincar esa parte y vamos a ver algunas cuestiones más en México. O sea, otras 3 diapositivas, ¿va? Entonces nos quedan 4 diapositivas por hoy. Y aquí están a manera gráfica o demostrativa los modos de producciones universales más comunes, ¿no? Porque por ahí, si ustedes son muy rebuscados, hay algunas desviaciones, hay algunas subdivisiones de los mismos, pero técnicamente los podemos resumir en esto.
Entonces, a ver, expertos en modos de producción que son mis alumnos, háblenme del primero, de la comunidad primitiva. ¿Qué saben? Existía la propiedad colectiva, ¿no? Ok, muy bien. No, no tienen que ser expertos, pero díganme de qué se acuerdan, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Empieza a surgir, no, espere. Bueno, como que una organización en familias en la cual como que empezaba a surgir la división del trabajo, sobre todo por género, ¿no? Que la mujer se dedicaba un poco a cuidar o criar a los hijos y los hombres se dedicaban más a la casa, ¿no? Y las mujeres también recolectaban y cosas así. Ok, ¿alguien más? Ok, a ver. Ustedes son muy jóvenes en el sentido de lo académico, ¿no? Yo siempre les voy a hacer recomendaciones y ya dependerá de ustedes si las quieren seguir o no las quieren seguir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Número uno, no confundan conceptos. A ver, la idea de género no empieza sino hasta por allá de los 1900. No podemos hablar de género en la comunidad primitiva. Para empezar, no tenemos la suficiente evidencia. Lo diga quien lo diga. Y dos, no es una idea que esté dentro de esa comunidad. O sea, no crean que había cavernícolas mujeres peleando por sus derechos, ¿no? O sea, no, eso no existía. Entonces tengan cuidado con esos elementos. Ahora, la otra parte hablaba, por ejemplo, de división de familias y que se empezaban a gestar algunas cosas. Hay un problema bien grande cuando estudiamos la comunidad primitiva y son los picapiedra, ¿no? Así lo dije tal cual, minuto 42 de la grabación. Los picapiedra tienen la culpa de que no entendamos qué es la comunidad primitiva. ¿Algunos de ustedes vieron los picapiedra? Sí, profe. sí. Platíquenme cosas de los picapiedra, que les llamara la atención, que les gustara. Platíquenme, díganme algo. Su forma de vestir y cómo vivían en piedras Ok, y, dígame, dígame. cómo ocupaban los huesitos de animales para peinarse o los dinosaurios que eran su forma de transporte. Ok, me gusta, muy bien. ¿Alguien más? Y hay algo muy curioso que a mí me parece, pues muy chistoso, ¿no? Porque contaban con todo. O sea, tenían todo lo que nosotros tenemos en la actualidad, no sé, televisión, este, agua por tuberías y todo, pero todo se daba a partir de los mismos dinosaurios, ¿no? E instrumentos de piedra. Y también tenían concepciones y festividades ya muy modernas como la Navidad y ciertas cosas, ¿no? Ok, muy bien, me gusta. ¿Alguien más? Maya. Pues me llama la atención que ya tienen como, bueno, ponen en esa época conceptos como de estructura familiar y como ponen igual, por ejemplo, hasta lo de las mascotas para los niños y los dinosaurios y ese tipo de cosas. Y hablan como que de ese tipo de cosas cuando discuten, no sé, por ejemplo, de que dicen que les hace bien convivir con sus mascotitas. Así creo hay un episodio en el que hablan de eso. Entonces me da risa esa representación que hacen familiar de, pues, los estereotipos, ¿no?, que hay en la actualidad, de que regaña mucho la esposa al esposo y cosas así. Ok, deme un segundito, por favor. Sí la escuché, pero tengo un mensaje importante. Disculpen, ¿eh?
Ya. Yo soy muy honesto. O sea, si de repente por algo me distraje y no los escuché, les voy a decir, chicos, chica, perdón, no lo escuché, me distraje, me puedo repetir, pero en este caso sí lo escuché y los escuché a todos. Y por eso no edito el video, pues porque estas cosas pasan. Exacto, todo lo que dijeron está... o sea, gracias por participar, chicos. Más en la clase, mucho más amena para mí, más divertida. Y tienen toda la razón. Los Picapiedra no son una sociedad comunitiva, son una sociedad capitalista. Tienen piedrólares. O sea, van al supermercado, al centro de estos, ¿no? Como dice su compañero, festejan la Navidad y se supone que en ese momento ni Cristo había nacido, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que creemos que todas las sociedades tienen o han tenido las características que tenemos nosotros, que todos tienen los mismos valores que tenemos nosotros, y no es así. Hay algo que se llama hermenéutica. A ver, déjenme buscar el concepto porque lo tengo un poco perdido. No los vaya yo a confundir. Hermenéutica. Ajá, dice, acá, vamos a ver, este es de Wikipedia, pero no sirve, ¿no? El arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita a la comunicación verbal, ya secundariamente la no verbal, su contexto central de constitución moderna es la comprensión de textos. En otras palabras, se les explico yo más sencillo, es leer un texto o hacer una investigación entendiendo la cultura del momento. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de It, ¿no? De Stephen King, no la película, el libro, el original, hay una escena donde se escribe o se describe una orgía, ¿no? Una orgía, pero con niños de no sé qué edad, ¿no? Al autor, no sé si en las nuevas ediciones ya no está o si todavía está, pero al autor lo criticaron de pedófilo en tiempos más recientes. Y el autor dijo, o sea, esa escena es parte de la historia, o sea, viene justificada. Y es cierto, la escena está justificada. Primero porque, a ver, te tienes que situar en dos puntos para analizarla. ¿En qué época se supone que se desarrolla It, ¿no? ¿Y en qué época la escribe el autor? En la época en la que la escribe el autor, realmente no es la noción de pedofilia como tal que existe hoy en día, que es algo muy grave y que hay que tener cuidado, estoy de acuerdo, pero no se percibía en la sociedad de esa manera, ¿no? O sea, el autor no lo hace aluyendo a la parte erótica de la sociedad o sexual de la sociedad, sino como parte de una historia. Pues es solo unos cuantos párrafos dentro de una mega historia de terror, ¿no? Y en la parte de la historia en la que se desarrolla ahí, no es que fuera lo más común, pero hay un libro muy bueno que yo se los recomiendo, se divide en 3 partes, que se llama Historia de la Sexualidad, donde, no me acuerdo, a ver, vamos a buscarlo aquí. Qué bonito que tenemos internet. Historia de la Sexualidad. De Michel Foucault, claro. Es un libro de Michel Foucault, hay 3, ¿no? Y a partir de la sexualidad te va a explicar cómo las sociedades van evolucionando, van conformando sus ideas, sus ideologías. En la medida que es más abierta la sexualidad, ¿qué pasa? En la medida que es más restrictiva, ¿qué pasa? Pero cómo la sexualidad siempre ha estado presente. Es decir, a veces es tabú, a veces es un domingo por la tarde, a veces es solo para procrear, a veces solo es para divertirse, pero no podemos escapar de la sexualidad, ¿no? O sea, está ahí, existe como tal. A veces es bien vista, a veces es mal vista, ¿no? A través de distintas sociedades en distintos procesos históricos. Entonces, la hermenéutica nos habla de citar correctamente las cosas en su espacio-tiempo. Que las mujeres no salían a cazar animales, no sabemos, o sea, no lo podemos decir porque no existe la evidencia suficiente. Que la mujer se tenía que quedar a cuidar el hogar, no es así, o sea, no surgió así. No solo la mujer cuidaba el hogar, personas que habían tenido alguna enfermedad, personas que habían perdido algún miembro, las personas incapaces de ser productivos en la cacería, fueras hombre, fueras mujer, fueras niño, fueras adulto. O
sea, no existe la cuestión de género. La repartición de roles al interior de esas sociedades no se da por las ideas que tenemos en la actualidad, ¿no? O que existían antes, de la mujer a la cocina y el hombre a la empresa. No, ellos no veían eso así. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera se había desarrollado en esa época lo que permitió que ese fuera ahora el pensamiento. Para ellos era por capacidad. Si había una mujer muy buena para cazar, iba a cazar. Por eso tenemos, por ejemplo, el grupo de las Amazonas, donde había cazadoras, ¿no? Está históricamente señalado. De ahí viene la idea para la Mujer Maravilla. Y hay otras sociedades primitivas en la historia moderna, más aisladas, donde hay mujeres que cazan, ¿no? No es que la mujer se fuera solo a recolectar y al hogar, no, era por tu capacidad. Ahora, aquí les va un dato bien interesante. Yo les voy a dar dos estereotipos y ustedes me dicen qué tan de acuerdo están, ¿no? ¿Listos? ¿Listos? Sí, Ok. Las mujeres manejan mal. ¿Qué tan de acuerdo están? ¿O qué tan en desacuerdo están? Ay, yo creo que es una cuestión medio compleja porque ya de plano es como que está muy estereotipado eso también, pero yo siento que sí, o sea, sí en su momento sí se vio muy marcado, creo que sí tiene sus razones. Por ejemplo, yo cuando iba en la secundaria, fácil el 80% de mis amigos, sus papás ya les estaban enseñando a manejar y hasta la fecha yo no consigo que alguien me quiera enseñar. Entonces, precisamente, no sé si se basen en esas ideas de que manejan mal o lo que sea, pero si en algún punto, no sé, a mis 25 años yo me topo, ya sabiendo manejar, me topo con un hombre de la misma edad que yo, pues ya me va a llevar mucha experiencia manejando, porque pues le enseñaron desde los 14 años, que a mi punto de vista tampoco es muy prudente hacer eso, pero sí lo vi así coloquialmente que lo hacen mucho, así en círculos familiares les tienen más confianza enseñarles a temprana edad a los hombres que a las mujeres, entonces yo siento que ahí sí hay como que cierta ventaja. Ok, me gusta mucho la forma en la que se expresa, lo tengo que reconocer. Y yo invito a que todos nos expresáramos así, es decir, allá afuera, en nuestro rol de ciudadanos, de hijos, ninguno de ustedes está casado, ¿va? No, gracias a Dios, no, profe. Es lo más bonito que hay, yo sí estoy casado. Bueno, de esposo en mi caso, a lo mejor de pareja, ¿no? En el caso de algunos de ustedes, o de novio o novia, a lo mejor de tío en algunos casos, o de sobrino, ¿no? En algunos casos. O sea, allá afuera, el rol que ustedes quieran y los valores que ese rol tenga, pues adelante, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si alguien quiere sumarse a la Marea Verde, está bien. Si alguien quiere sumarse a Greenpeace, está bien. Si alguien quiere sumarse a la comunidad LGBT, está bien. O sea, a mí no me afecta nada, ¿no? Siempre y cuando al interior de estos grupos no vayan a querer matar a otros ni dañar a otros, para mí no hay mayor problema. Pero aquí, cuando ustedes estén en su rol de científicos sociales, porque eso es lo que están estudiando, hay que quitarnos la camiseta, ¿no? O sea, es decir, allá afuera yo digo que Pumas y Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Aquí cuando lo investigo, pues la neta, Pumas, la verdad, ni siquiera es lo mejor de México, ¿no? Ni le va muy bien. Y el Real Madrid depende de cómo lo quieras medir. Si lo mides por éxito en Europa, pues no es evidente que sí, que definitivamente es el equipo más exitoso. El éxito en la liga local, sí, pero el Barcelona está muy cerca. En la Copa del Rey, no, porque es del Barcelona, ¿no? Y en torneos internacionales, más allá de la Champions, tampoco tiene muy buen registro. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero eso es lo que yo quiero que hagan, así como lo dijo Maya, ¿no? O sea, a ver, el estereotipo existe, eso es obvio, no me lo inventé de la nada. Y lo dijo muy bien, algo ha de haber detrás. Y lo dijo después todavía más perfecto. Puede ser que en la tradición de nuestra sociedad a los hombres les enseñen a manejar más temprano, por lo que ustedes quieran, y muchas mujeres empiezan a manejar más tarde, y por lo tanto yo al empezar a manejar tengo mucha inexperiencia. A lo mejor me fue más difícil porque en términos del desarrollo humano no es lo mismo aprender algo a los 14 años, 15, 16,
que aprender algo después de los 30, es muy complicado, viene la parte de los esquemas. Y lo dijo muy bien, lo dijo perfecto. Entonces, esa es la idea. No vamos a atacar a nadie, no vamos a atacar ninguna ideología. Yo no trato de ser grosero. Si de repente algo se ofende, o sea, perdón de antemano, no era la intención. Pero me parece que es una manera muy bonita de expresarse, que tengan en cuenta eso. A ver, vamos a ver la situación, vamos a analizarla, vamos a pensarla. Y ahorita concluimos, ¿no? Francisco, ¿quería participar? Sí, profe. Bueno, pues yo abogaría más a la cuestión de que las personas en México manejan mal. O sea, sin distinción de género ni de cualquier cosa. Creo que no hemos tenido esta cultura vial, ¿no? Para, no sé, el poder reaccionar de acuerdo a, no sé, por ejemplo, si estás en un semáforo que no te lo pases, que si estás, no sé, en un paso peatonal que dejes pasar a las personas, o cierto, todas esas cuestiones. No sé, hoy, por ejemplo, iba yo manejando y de repente me salió una patrulla así de la nada, o sea, y haga de cuenta que es una vía rápida. Sí, aquí. Se asomó completamente la mitad de la patrulla y dije, no manches, o sea, por poquito pierdo el control y me voy, me estampo, pero es precisamente porque ni siquiera pues tuvieron la, no sé, la decencia, la gentileza, ¿no? De poder ser precavido, ¿no? O sea, salirte con cuidado, ir asomándote, porque yo tomé un curso de manejo. Claro. Y eso fue uno de los principios que nos enseñaron, ¿no? O sea, hazlo todo observando a lo que hay a tu alrededor, hazlo de manera precavida, o sea, pero entonces y hasta yo afirmaría, y estadísticamente creo que está en lo correcto, que los hombres manejan peor que las mujeres, porque no sé, creo que tendemos a veces a ser un poco más aventados, ¿no? A realizar maniobras, no sé, claro. sin precisamente ver cuáles serían las consecuencias. Por ejemplo, si te estás pegando un carro porque viene muy lento, si ese carro se frena, tú le vas a dar por alcance. O sea, son cuestiones que a veces no se visibilizan y que los hombres tienden a hacer más. Y lo comento porque igual desde la experiencia lo he vivido. O sea, la pareja de mi mamá es sumamente aventado, o sea, maneja como chilango, porque él es de ay, manejas horrible, le digo, manejas como chilango, ¿por qué hace eso? O sea, cuando alguien empieza a reducir su velocidad y, por ejemplo, va en el carril de alta y va un poquito lento, se empieza a pegar para, no sé, si retar al otro conductor o no sé, pero, ay, no sé, la verdad me parece, no sé, está cañón, o sea, no me gusta manejar aquí en la ciudad, y aparte uno que apenas va empezando, a veces pues te da mucho miedo, ¿no? Porque ya te está pitando el de atrás, ya se me apagó el coche por el nervio, y eso pues va a resultar en accidentes, ¿no? Y es algo que no debería pasar, ¿no? O sea, bueno, siento que deberían de tener como esa apertura y el respeto hacia todos, ¿no? No únicamente a los automovilistas, también a los peatones, a los ciclistas, no sé, a los camiones grandes, ¿no? Porque hasta eso les molesta, y dentro de la movilidad, pues menciona que tú como automóvil particular estás hasta abajo de la pirámide, ¿no? Que debes de cederle el paso y debes de, no sé, de respetar a los otros vehículos y sobre todo a los peatones. Y eso, pues yo siento que aquí más en nuestra ciudad no correspondemos a esa ideología. Ok, me gusta, concuerdo. No voy a dejar participar a los demás, perdón, pero ya vi la hora, entonces para que terminar al menos esta parte que abordamos ahorita, y con mucho gusto en la siguiente clase continúan participando. A ver, usted dijo una cosa bien interesante, dijo muchas, ¿no? Pero una me llamó mucho la atención. Yo digo que los hombres son los que manejan peor, y yo le diría que también lo creo, porque son más. ¿Me explico? O sea, ojo, yo soy bien claro. Cuando yo les digo, el grado promedio de educación en México es empezar 9.1, empezar la preparatoria, ese es el grado promedio, porque lo dice INEGI, no lo digo yo, está contabilizado. Cuando les digo, este autor dice esto, este autor menciona aquello, ¿no? O sea, son los estudios que los autores han hecho y están justificados. Pero cuando yo digo, yo pienso que es digamos, mi expertise, mi pensamiento, mi deducción, pero no es afirmar que lo sea, ¿de acuerdo? O sea, habría que comprobarlo, es solo una hipótesis. Entonces,
Mi pensamiento es el siguiente. La mayoría de los conductores en México son hombres. Por lo tanto, los que peor manejan van a ser los hombres porque son más. Si tenemos 10 hombres manejando por cada mujer manejando, ¿no? Entonces, y de estos 10 hombres, vamos a decir que 5 manejan mal, en 100 hombres hay 50 hombres que manejan mal, ¿no? Y de cada 10 mujeres, 2 manejan mal, en cada 100 mujeres manejando, va a haber solo 20 mujeres que manejan mal. Pero si al final del día, ¿no? Digamos, hay, no sé, 1 millón de conductores, hombres, y 500,000 mujeres, invariablemente los hombres van a manejar peor por frecuencia. Estoy de acuerdo, eso me parece que es cierto. Y está bien dicho el término, manejan peor los hombres, son más y manejan peor. Yo, la verdad, sí concuerdo con eso. Ahora, aquí viene el punto bien especial y quiero que me pongan mucha atención, ¿va? Céntrense en mí, no en mi persona, sino en lo que estoy diciendo. Genéticamente, ojo con esto, genéticamente está demostrado que para un hombre la ubicación espacial tridimensional es más fácil que para una mujer. Y lo voy a volver a decir de nuevo. Genéticamente está demostrado que la ubicación tridimensional espacial para un hombre es más fácil de desarrollar que para una mujer. No quiere decir que sea imposible para una mujer, solo que en términos de genética le va a ser un poco más difícil en la mayoría de los casos, porque acuérdense que no hay generalidades. En la apreciación del color está demostrado que la mujer le es más fácil comprender el color y la armonización de colores y el uso de colores que al hombre. No quiere decir que el hombre no lo pueda hacer, pero en la mayoría de los casos le va a ser más difícil. Y estas dos cosas que parece que nada tienen que ver, van a la comunidad primitiva. ¿Por qué? Porque el hombre, como hombre, invariablemente a la par que la mujer tiene más fuerza, ¿no? O sea, es capaz de desarrollar más fuerza. No lo digo yo, ahí están los estudios. Los hombres tienen más músculo, menos grasa, acumulan menos grasa por genética y generan más fuerza que las mujeres. Esto no quiere decir que una mujer muy bien entrenada no sea más fuerte que muchos hombres. Estoy hablando del plano de lo normal, de lo natural, ¿no? Biológicamente, el hombre es capaz de desarrollar más fuerza. Eso le va a permitir que tareas como la caza, ¿no? En la comunidad primitiva, sean más comúnmente asociadas a los hombres, aunque no limita que haya mujeres hábiles ahí. Ojo con eso, eso es un dato bien interesante para el feminismo. Desde la comunidad primitiva, las mujeres hábiles participaban en lo que era lo más adecuado. La comunidad primitiva es la sociedad más igualitaria y equitativa de la historia, ¿no? La menos discriminada, la menos divisoria. Claro, habrá agrupaciones donde sí hubiera sido muy marcado una diferencia entre hombres y mujeres, pero no en la mayoría. Ahora, al irse a cazar, el hombre tiene que practicó mucho, ¿no? La lanza, el arco, la flecha, el espadazo, que no es otra cosa que el espacio tridimensional de ubicación. La mujer, al estar más asociada a la recolección, al cuidado de enfermedades, de enfermos, ¿no? A la preparación de alimentos, que ojo, también había hombres en estas labores, empezó a descubrir algo bien interesante, que cuando una fresa está roja, bonita, es sana, pero que cuando alguien se comió una fresa que estaba más oscura, vomitó. Se empezó a dar cuenta que la valla que estaba negra, hizo que se muriera no sé qué persona, pero que la valla que era más azulita, no. Se empezó a dar cuenta que cuando alguien se ponía muy amarillo, a los 3 días se moría, pero que cuando alguien se ponía muy amarillo y si le daban una planta amarilla como la manzanilla, por ejemplo, sobrevivía. La mujer se volvió experta, la mayoría de las mujeres, en el color, porque el color es supervivencia. El color que más les gusta a las personas es el azul, el verde.
¿no? Asociados a lo bueno, a lo agradable. Y los que más le desagradan es el amarillo y el café. ¿Por qué? Pues porque con todo respeto nuestra orina es amarilla, ¿no? Y pues, nuestro excremento es café. Entonces son colores asociados a lo que no se quiere. Muchas enfermedades presentan coloraciones amarillas y cafés. También están asociadas a la muerte en procesos de putrefacción. Estos elementos tan arraigados en el pasado van a hacer que por selección natural, por genética, por evolución, en teoría, a la mayoría de los hombres siempre les va a ser más fácil manejar que a las mujeres al inicio. Eso no limita que va a haber hombres que no puedan manejar y que les cueste mucho trabajo porque influye su entorno, influyen otras cosas, y mujeres que manejan hermoso y precioso desde el inicio, ¿no? Pero en términos de lo general y de lo normal, la evolución le juega en contra a la mujer en ese sentido. Le va a ser un poco más difícil a algunas por esa historia, ¿no? Porque el hombre desarrolló por muchos años la ubicación espacial con mayor facilidad que la mujer. Y en el color, mujeres, ustedes lo sabrán, con sus novios algún día, ¿no? No les van a entender qué es fuchsia, qué es cedrón, qué es rosa, qué es morado, qué es lila. ¿Sabes? Si no entiendo, tráeme algo lila y les van a llevar algo morado. Te dije lila, y van a llevar algo fuchsia. O sea, lo van a ver. Para un hombre es más complejo entender el color, ¿no? Ustedes en sus hijos, si es que quieren tener, van a decir, oye, está muy amarillo, está muy pálido. Y el otro va a decir, nah, siempre ha estado así. Es así. Y no se trata, yo lo diría como en la comunidad primitiva, de quién es mejor o peor. Eso no es así. Hay cosas que por ser hombre resultarán más sencillas. Hay cosas que por ser mujer resultarán más sencillas. Hay cosas que por ser hombre van a ser más complicadas y hay cosas por ser mujer van a ser más complicadas más allá de las sociedades en las que vivan, ¿no? Estamos hablando ya de genética, estamos hablando de biología. Hay diferencias, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, yo mido 1,80, ¿no? Y por decir un ejemplo, debo de llevar una dieta de 1700 calorías, ¿no? Si a una mujer que mide 1,50 le metemos una dieta de 1700 calorías, la vamos a mandar a sobrepeso 2, bien rápido, ¿no? O obesidad, bien rápido. Una mujer de esas características necesita una dieta más baja. Vayan con un nutriólogo, se los va a confirmar. Entonces, claro que somos diferentes, pero lo diferente no es malo. Lo diferente no es mejor y bueno. Lo diferente es, tenemos cualidades diferenciadas. Cosas, todos, más allá de hombre o mujer, en las que somos buenos y cosas en las que somos terriblemente malos. Y no pasa nada. Mientras no afectemos a los demás, mientras no ofendamos a los demás, mientras no ataquemos a los demás, yo digo que está bien que seamos diferentes. Que haya personas muy hábiles en una cosa y personas no tan hábiles en otra, porque se forma un equilibrio y se forma una necesidad de unos con otros. Chicos y chicas, hombre contra mujer no es la verdadera guerra, ¿no? O sea, no es el conflicto real de la sociedad. El conflicto real de la sociedad va a venir aquí abajo, en esto que se llama capitalismo, y lo explicaré en la siguiente clase, en esto que es algo sistémico. ¿Dónde está el problema? Acá arriba lo vimos, en esta superestructura ideológica cultural que se creó y que gobierna a hombres y mujeres por igual. Las diferencias de género, las diferencias entre clases sociales, las diferencias entre regiones surgen aquí, en la estructura ideológica de las sociedades, de los estados. Y ya hablaremos de eso. Por hoy, paro aquí la grabación. Espero